La historia de Laura comenzó como una de esas historias que parecen sacadas de una película romántica. Laura y Andrés se conocieron en la universidad y desde el primer momento ambos sintieron que había algo especial entre ellos. Su conexión fue inmediata y en poco tiempo se convirtieron en inseparables. Todo el mundo en el campus hablaba de ellos como la pareja perfecta. Andrés era un joven carismático y ambicioso, con un futuro prometedor en el mundo empresarial. Su confianza y determinación fueron algunas de las cosas que más atrajeron a Laura, quien, por su parte, era una joven soñadora y apasionada por las artes. Juntos, crearon un mundo en el que sus diferencias los complementaban, y su amor parecía ser invencible. Después de graduarse, Laura y Andrés decidieron mudarse juntos a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. La vida parecía sonreírles, y aunque ambos estaban ocupados con sus respectivas carreras, siempre encontraban tiempo para dedicarse el uno al otro. Su relación se fortalecía día a día, y a los 2 años de vivir juntos, Andrés le pidió matrimonio a Laura en una cena romántica bajo las estrellas. Ella aceptó sin dudarlo. La boda fue un evento hermoso y emotivo. Familiares y amigos se reunieron para celebrar el amor que estos 2 jóvenes irradiaban. El compromiso de amor eterno que se prometieron en ese día parecía sólido, inquebrantable. Laura no podía estar más feliz. Se sentía afortunada de haber encontrado a su alma gemela. Con el tiempo, la vida cotidiana comenzó a instalarse en su matrimonio. Andrés trabajaba largas horas en su trabajo, ya que había sido promovido a un puesto de mayor responsabilidad, mientras que Laura, aunque disfrutaba de su trabajo en una galería de arte, empezó a notar que la chispa en su relación con Andrés se desvanecía lentamente. Laura intentó hablar con Andrés sobre sus sentimientos. Le dijo que se sentía sola y que extrañaba los momentos que solían compartir cuando estaban en la universidad. Andrés, siempre ocupado y presionado por su trabajo, la tranquilizó, diciendo que era una fase, que las cosas mejorarían una vez que él terminara un proyecto importante en el que estaba trabajando. Pero las cosas no mejoraron. Laura comenzó a sentirse cada vez más distante de Andrés, como si él ya no estuviera presente en su vida, aunque físicamente estuviera allí. Sus conversaciones se volvieron superficiales, y las noches que solían pasar juntos, viendo películas o cocinando, se convirtieron en noches en las que Andrés llegaba tarde, cansado y apenas hablaba antes de quedarse dormido. La soledad de Laura la llevó a buscar consuelo en otros lugares. Empezó a pasar más tiempo en la galería y allí conoció a Daniel, un artista con quien compartía muchas afinidades. Daniel era todo lo que Andrés ya no era: atento, apasionado y dispuesto a escucharla. Poco a poco, lo que comenzó como una amistad se fue transformando en algo más. Laura sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero se sentía tan perdida y desatendida en su matrimonio que no pudo resistirse a la atracción que sentía por Daniel. Él la hacía sentir viva de nuevo. Le recordaba lo que era ser amada y apreciada. Laura se encontró en un dilema emocional, atrapada entre la lealtad hacia su esposo y los sentimientos que crecían por Daniel. El asunto entre Laura y Daniel se mantuvo en secreto durante meses. Ella vivía en constante angustia, sabiendo que estaba traicionando a Andrés, pero incapaz de romper con la relación que había desarrollado con Daniel. Mientras tanto, Andrés seguía ajeno a lo que estaba sucediendo, enfocado en su carrera y confiando ciegamente en su esposa. Un día, Laura no pudo más con la culpa. Decidió que necesitaba hablar con Andrés, contarle lo que había estado sucediendo y enfrentar las consecuencias.
Sabía que esta conversación podría significar el fin de su matrimonio, pero ya no podía seguir viviendo con la mentira. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, Laura lo estaba esperando en la sala de estar. Se armó de valor y le dijo que necesitaban hablar. Andrés notó la seriedad en su tono y, preocupado, se sentó a su lado. Laura comenzó a hablar, al principio con voz temblorosa, pero a medida que las palabras salían de su boca, empezó a sentir un alivio, como si se estuviera quitando un peso de encima. Le confesó a Andrés su infidelidad con Daniel. Le explicó cómo se había sentido sola, descuidada, y cómo había encontrado en Daniel lo que ella necesitaba emocionalmente. Andrés quedó devastado. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había amado, con la que había compartido sus sueños y sus planes de vida, le había sido infiel. Sintió que su mundo se desmoronaba en ese momento. La traición le dolió profundamente, no solo por el acto en sí, sino porque se dio cuenta de que había estado tan absorto en su trabajo que había perdido de vista lo que realmente importaba: su relación con Laura. La conversación que siguió fue dolorosa para ambos. Andrés, enojado y herido, le preguntó a Laura si lo amaba, si había alguna posibilidad de salvar su matrimonio. Laura, con lágrimas en los ojos, le dijo que lo amaba, pero que ya no sabía si era suficiente para arreglar lo que se había roto entre ellos. Andrés pasó los siguientes días sumido en un estado de confusión y dolor. Quería perdonar a Laura, quería creer que podían superar esto, pero cada vez que la miraba, no podía dejar de pensar en la traición. Decidió que necesitaba tiempo para pensar, para aclarar sus sentimientos, así que le pidió a Laura que se mudara temporalmente a casa de una amiga. Laura aceptó la decisión de Andrés, aunque le dolió profundamente. Sabía que había arruinado su matrimonio y que ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Se mudó con su amiga y empezó a asistir a terapia para entender por qué había tomado las decisiones que la llevaron a este punto. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Andrés y Laura mantenían contacto, la distancia entre ellos era palpable. Ambos estaban luchando con sus emociones, tratando de encontrar una manera de seguir adelante, ya fuera juntos o por separado. Andrés también comenzó a asistir a terapia, buscando ayuda para procesar el dolor y la traición. Aunque aún amaba a Laura, se dio cuenta de que la confianza entre ellos se había quebrado de una manera que tal vez nunca podría repararse. Finalmente, después de meses de separación, Andrés y Laura se reunieron para tomar una decisión final sobre su matrimonio. Fue una conversación tranquila pero llena de tristeza. Ambos sabían que aunque se amaban, el daño que se había hecho era irreparable. Decidieron poner fin a su matrimonio de manera amistosa, sin rencores ni resentimientos. Ambos aceptaron que habían cometido errores y que era mejor seguir adelante por caminos separados. Andrés y Laura firmaron los papeles del divorcio con la esperanza de que algún día pudieran encontrar la paz y la felicidad por separado. La historia de Laura y Andrés es un recordatorio de lo frágil que puede ser el amor cuando no se cuida y se nutre. Ambos aprendieron lecciones valiosas sobre la importancia de la comunicación, la presencia y la lealtad en una relación. Aunque sus caminos se separaron, el tiempo sanó sus heridas y les permitió comenzar de nuevo, cada uno por su cuenta. Después de firmar los papeles del divorcio, la vida de Laura y Andrés tomó caminos separados. Sin embargo, el proceso de reconstruir sus vidas no fue fácil para ninguno de los dos. Ambos se encontraron frente a un vacío que antes llenaba la presencia del otro. Y a pesar de que sabían que era la decisión correcta,
el dolor de la pérdida seguía siendo abrumador. Laura, ahora viviendo sola en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, luchaba por adaptarse a su nueva realidad. Las noches eran especialmente difíciles. El silencio de su hogar contrastaba con la compañía constante que había tenido durante su matrimonio. Aunque estaba en terapia y contaba con el apoyo de su amiga, el sentimiento de culpa y arrepentimiento la seguía como una sombra. En su trabajo en la galería de arte, Laura se sumergió en su pasión, dedicándose por completo a los nuevos proyectos y exposiciones. Este refugio en el arte le permitió encontrar un poco de alivio en su tormento emocional. A través de las pinturas y esculturas que exhibía, comenzó a expresar su dolor y su búsqueda de redención. Las obras que seleccionaba para la galería eran un reflejo de su estado interior, llenas de colores oscuros, formas desgarradas y una profunda melancolía. Sus colegas notaron el cambio en su estilo curatorial, pero respetaron su espacio, conscientes de que estaba atravesando una etapa complicada. Mientras tanto, Andrés también enfrentaba su propio camino de sanación. Había decidido mudarse a una ciudad diferente para comenzar de nuevo, aceptando una oferta de trabajo en una empresa que le ofrecía nuevas oportunidades y un cambio de escenario que tanto necesitaba. Sin embargo, la mudanza no borró el dolor ni la traición que sentía. A pesar de que intentaba mantenerse ocupado, cada vez que veía a una pareja feliz o escuchaba una canción que le recordaba a Laura, sentía una punzada en el corazón. Andrés también asistía a terapia, donde trabajaba en reconstruir su autoestima y entender su papel en el fracaso de su matrimonio. Aunque sabía que Laura había sido infiel, también reconocía que su descuido emocional y su obsesión por el trabajo habían contribuido a que su relación se desmoronara. Este reconocimiento no hacía más que agravar su dolor, pero también le ofrecía una oportunidad para aprender y crecer. Con el tiempo, Andrés comenzó a salir con nuevas personas, pero siempre mantenía una distancia emocional. El miedo a volver a ser herido lo mantenía en guardia, y aunque intentó abrirse en varias ocasiones, siempre terminaba retrocediendo. La sombra de su matrimonio fallido se cernía sobre cada nueva relación, haciéndole dudar de su capacidad para amar y confiar de nuevo. Por su parte, Laura también intentó reanudar su vida sentimental. Daniel, el hombre con quien había tenido la aventura, seguía en su vida, pero ahora la relación entre ellos era diferente. Aunque Daniel seguía interesado en ella, Laura se dio cuenta de que la conexión que había sentido con él era más un escape de su realidad que un verdadero amor. La culpa por lo que había sucedido con Andrés no la dejaba avanzar con Daniel, y finalmente decidió cortar toda relación con él para poder sanar por completo. A medida que los meses pasaban, Laura y Andrés continuaron sus vidas por separado, ambos cargando con el peso de sus decisiones y las cicatrices que éstas habían dejado. Aunque intentaron mantenerse ocupados y seguir adelante, la soledad y el arrepentimiento eran compañeros constantes. Laura comenzó a escribir en un diario como una forma de terapia. En él plasmaba sus pensamientos más profundos, sus miedos y sus sueños rotos. Escribir la ayudaba a enfrentar la realidad de lo que había hecho y a encontrar una manera de perdonarse a sí misma, aunque sabía que ese perdón completo podría nunca llegar. Andrés, por otro lado, se volcó en la lectura y en el ejercicio. Comenzó a correr maratones, utilizando la disciplina y el esfuerzo físico como una forma de canalizar su dolor. Cada kilómetro que corría era una batalla contra sus demonios internos, una manera de demostrar que,
aunque estaba herido, seguía adelante. El tiempo, como suele hacer, comenzó a suavizar las aristas más agudas del dolor que ambos sentían. Sin embargo, el proceso fue lento y a menudo desgarrador. Laura y Andrés se convirtieron en dos personas que caminaban por caminos paralelos, cada uno luchando con su propio infierno personal. A pesar de todo, Laura comenzó a encontrar pequeñas alegrías en la vida cotidiana. Los paseos por el parque, las tardes leyendo en una cafetería o las conversaciones con nuevos amigos que había hecho en un taller de arte se convirtieron en momentos de paz y reflexión. Lentamente, comenzó a aceptar que aunque su vida no había resultado como esperaba, todavía tenía la oportunidad de crear algo nuevo, algo significativo. Andrés, por su parte, encontró consuelo en la naturaleza. Durante un viaje de senderismo en las montañas, experimentó un momento de claridad que no había sentido en mucho tiempo. En la soledad de la cima, mirando el vasto paisaje que se extendía ante él, se dio cuenta de que la vida seguía adelante y que él también debía hacerlo. Aunque el dolor seguía ahí, comprendió que tenía la opción de dejar de ser prisionero de su pasado. Ambos sabían que el amor que alguna vez compartieron se había perdido para siempre. Pero con el tiempo, Laura y Andrés lograron encontrar una forma de paz. No fue fácil, y el proceso estuvo lleno de recaídas y momentos de desesperación. Pero finalmente, llegaron a un punto en el que pudieron recordar su relación sin el mismo dolor agudo que había dominado sus vidas después de la separación. El divorcio había sido inevitable, y aunque los dejó marcados, también les ofreció una lección importante sobre sí mismos. Laura y Andrés aprendieron que el amor no siempre es suficiente para mantener una relación, y que sin cuidado y atención, incluso los lazos más fuertes pueden desmoronarse. Ambos continuaron con sus vidas, sabiendo que nunca se olvidarían el uno del otro, pero también entendiendo que algunas heridas nunca sanan por completo. La vida seguía, y aunque el futuro seguía siendo incierto, Laura y Andrés se enfrentaron a él con una nueva comprensión de lo que significa amar, perder y seguir adelante. Laura y Andrés continuaron sus vidas por separado, cada uno sumergido en sus propios mundos, tratando de encontrar un equilibrio en la nueva realidad que les tocaba vivir. A medida que pasaban los meses, ambos se encontraron con desafíos inesperados que pusieron a prueba su fortaleza emocional y mental. Laura, por un lado, seguía dedicándose intensamente a su trabajo en la galería de arte, a pesar de que encontraba cierto consuelo en su labor. El vacío en su vida personal se hacía más evidente con cada día que pasaba. La soledad se convertía en una compañera constante, y aunque intentaba llenar ese vacío con actividades sociales y nuevas amistades, siempre sentía que algo faltaba. El aislamiento que había elegido inicialmente para protegerse de más dolor comenzó a volverse una carga. Laura se daba cuenta de que, aunque había logrado evitar nuevos sufrimientos, también se había cerrado a cualquier posibilidad de felicidad. Los días se sucedían unos a otros, en una rutina que empezaba a asfixiarla. Sus intentos de abrirse a nuevas relaciones fueron infructuosos. Cada encuentro con un nuevo hombre terminaba comparándolo con Andrés, y la sombra de su matrimonio fallido siempre estaba presente. Un día, mientras organizaba una exposición en la galería, Laura se encontró con un antiguo compañero de la universidad, Javier. Javier había sido un amigo cercano durante sus años de estudiante, y aunque habían perdido el contacto, la química entre ellos era innegable. Pasaron horas conversando sobre el pasado y cómo habían cambiado sus vidas desde entonces. Javier, ahora un exitoso arquitecto,
le contó sobre sus propios fracasos y logros. Y hubo un momento en que Laura sintió que quizá, después de todo, había una posibilidad de redención para ella. Sin embargo, a medida que la relación con Javier avanzaba, Laura se dio cuenta de que sus heridas aún no habían sanado del todo. A pesar de sus mejores esfuerzos, no podía entregarse por completo a una nueva relación. Los recuerdos de su vida con Andrés seguían pesando en su corazón, y cualquier intento de avanzar solo le recordaba cuánto había perdido. Laura decidió que lo mejor era terminar la relación con Javier antes de que ambos salieran más lastimados. Por su parte, Andrés, en su nuevo entorno, también estaba lidiando con sus propios demonios. El cambio de ciudad había sido un intento de escapar de su pasado, pero pronto se dio cuenta de que los problemas que intentaba dejar atrás lo habían seguido. Su trabajo, que inicialmente había sido una fuente de motivación, comenzó a perder su brillo. La soledad de una nueva ciudad, sin amigos ni familia cercana, lo empujó a sumergirse aún más en su labor. Pero esto solo agravó su sensación de vacío. Andrés había comenzado a salir con otras mujeres, pero ninguna relación parecía prosperar. Cada cita era un recordatorio de lo que había perdido, y aunque intentaba conectar con otras personas, siempre se encontraba comparándolas con Laura. La culpa y el arrepentimiento seguían presentes en su vida diaria. Y aunque trataba de convencer a los demás, y a sí mismo, de que había superado el divorcio, en su interior sabía que aún estaba lejos de sanar. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Andrés decidió salir a caminar por la ciudad. Mientras deambulaba por las calles desiertas, se topó con un pequeño bar al que nunca había ido. Entró y se sentó en la barra, pidiendo un trago. Mientras tomaba sorbos de su bebida, no pudo evitar pensar en lo mucho que su vida había cambiado en tan poco tiempo. Fue en ese bar donde Andrés conoció a Sofía, una mujer que parecía tan perdida como él. Sofía estaba pasando por su propio proceso de duelo después de una ruptura dolorosa, y ambos encontraron consuelo en la compañía del otro. Comenzaron a verse con frecuencia, compartiendo historias y apoyándose mutuamente en sus momentos más oscuros. Aunque al principio su relación fue una especie de refugio, pronto se dieron cuenta de que estaban usando al otro para llenar el vacío que sentían. A pesar de que Andrés y Sofía intentaron construir algo real, la relación estaba condenada desde el principio. Ambos llevaban consigo demasiadas cicatrices y no estaban listos para entregarse por completo a una nueva persona. Finalmente, después de varios meses de altibajos, decidieron terminar la relación de manera amistosa, reconociendo que no podían sanar, mientras seguían aferrándose al pasado. El tiempo continuó su marcha, y Laura y Andrés se vieron enfrentados a la realidad de que, a pesar de sus esfuerzos, la vida no les ofrecía un camino claro hacia la felicidad. Laura, cada vez más inmersa en su trabajo, decidió que necesitaba un cambio drástico. Renunció a su puesto en la galería y decidió viajar. Pasó varios meses recorriendo Europa, visitando museos, participando en talleres de arte y tratando de reconectar con la persona que había sido antes de que todo se derrumbara. Andrés, por su parte, decidió enfocarse en su salud mental y física. Se inscribió en un programa de meditación y comenzó a practicar yoga. Estos cambios en su estilo de vida le dieron una nueva perspectiva, pero también le mostraron cuán profundamente herido estaba. A pesar de sus mejores esfuerzos, no lograba desprenderse de la sensación de fracaso que lo atormentaba desde su divorcio. Ambos, aunque separados por la distancia y el tiempo, seguían conectados por el hilo invisible de su historia compartida. Laura, en una de sus muchas noches de insomnio durante su viaje,
se encontró escribiendo una carta a Andrés. No era una carta para enviar, sino una forma de liberar todo lo que había estado guardando en su corazón. En esa carta, Laura se disculpó por sus errores, pero también expresó su dolor y su tristeza por lo que habían perdido. Escribirla le dio un poco de paz, aunque sabía que nunca sería suficiente para reparar el daño. Andrés, en su propio proceso de sanación, también comenzó a escribir. Mantuvo un diario donde plasmaba sus pensamientos más oscuros, sus miedos y sus deseos de redención. Al igual que Laura, encontró algo de alivio en poner en palabras lo que sentía. Pero el alivio era temporal. Cada vez que cerraba el diario, los sentimientos de soledad y arrepentimiento volvían a invadirlo. Los años pasaron y tanto Laura como Andrés se dieron cuenta de que nunca volverían a ser las personas que una vez fueron. El divorcio había dejado una marca indeleble en sus vidas, y aunque ambos lograron construir nuevas vidas, el recuerdo de su relación siempre estaría presente. Nunca se reconciliaron, ni siquiera como amigos. Sus caminos se cruzaron una vez más en un evento social varios años después, pero el encuentro fue frío y distante. No quedaba nada de la intimidad que alguna vez compartieron. Solo dos personas que alguna vez se amaron profundamente, pero que ahora eran extraños con un pasado compartido. La vida siguió adelante para ambos, pero siempre con la sensación de que algo se había perdido para siempre. El amor que una vez los unió se desvaneció con el tiempo, dejando solo el recuerdo de lo que pudo haber sido. En sus momentos de soledad, tanto Laura como Andrés reflexionaban sobre las decisiones que los llevaron a ese punto y se preguntaban si, en algún lugar del camino, podrían haber hecho algo diferente para salvar lo que una vez tuvieron. Pero las respuestas nunca llegaron y ambos continuaron viviendo con la certeza de que, aunque habían amado y perdido, habían aprendido lecciones valiosas sobre la fragilidad del amor y la importancia de cuidarlo. Las cicatrices de su relación los acompañaron por el resto de sus vidas, un recordatorio constante de que, a veces, el amor no es suficiente para superar los desafíos que la vida presenta.